todo les salga bien en el camino. No van a manejar, van a volar, solo que eso es algo ya bueno, ¿verdad? Pero como quiera, ya saben bien que hay peligro en todo esto. El segundo anuncio, hermanos, yo no sé cómo en la mano de David le cayó el primer libro que acaba de salir de este humilde siervo suyo, ¿verdad? Se llama Ahora que soy cristiano. Está en Amazon.com, lo pueden pedir. La pasta suave está a $8, la pasta dura está a $20. Solo que si acaso lo quieren comprar, lo pueden ir a Amazon.com. Ahí hay 2 libros que tengo, Cómo estudiar la Biblia. El primero, ¿verdad? El segundo, Ahora que soy cristiano, solo que pueden buscarlo ahí. Lo imprime la Publishing Company, solo que ellos usualmente ponen estos libros en forma digital, solo que pueden buscarlo y si acaso lo tienen ahí, lo pueden, I guess you can download it, ¿verdad? Gratis. Pero si acaso quiere un libro así, ¿verdad? Pues ya saben, son $8, el hardcover son $20. Y este librito, hermanos, lo escribí específicamente con los recién convertidos en mente. Antes de que viniera la pandemia, ¿verdad? Teníamos varias clases con los recién convertidos y estas lecciones son las que le estaba enseñando. No terminamos con algunos de ellos, pero este libro es bueno que se puede acompañar para una persona que es recién bautizada, se le puede entregar, que lo estudie y luego ir a casa a estudiar con ellos. Recuerde que necesitamos más maestros. El trabajo es nuestro, no es mío, es nuestro. Solo que le invito, ¿verdad?, para que lo compre, lo estudie y así lo pueda enseñar. Muy bien. Estamos estudiando hoy por la mañana, ¿verdad? Primeramente, déjenme dar la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook Live. Estamos contentos. La semana pasada tuvimos saludos de varios lugares de Venezuela. Me alegra que José Pineda, uno de mis estudiantes en 1990, nos esté escuchando desde allá. Gracias, hermano, a usted y a toda su familia. Que el Señor les siga bendiciendo y ayudando en sus esfuerzos. A los demás, gracias por haber sintonizado en esta mañana. Si usted vive aquí cerca y quiere visitarnos, estamos localizados en 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Le invitamos para que venga personalmente y nos conozca y nosotros lo podamos conocer a ustedes. Si acaso anda por acá, vive lejos y anda por acá, le invitamos para que se pare y nos salude. Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes, hermanos. Vamos a continuar con la clase que estamos estudiando los domingos por la mañana y es sobre el evangelismo. Sobre el evangelismo. Y hoy en esta mañana, ¿verdad? Ya hemos visto varias clases concerniente al evangelismo. La semana pasada estuvimos viendo concerniente a, la necesidad que existe de que cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo Jesús, vengamos a ser maestros de las buenas nuevas. Recuerde que usted y yo hemos sido llamados por Dios. La invitación se ha extendido por medio del Padre. Esto ya lo establecimos bíblicamente. Encontramos textos tales como la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, en donde dice que es Dios el Padre que extiende la invitación. Y también la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Pero extiende la invitación a cada uno de nosotros para que vengamos y entremos a su cuerpo, al cuerpo de Cristo Jesús, a la iglesia. Y la iglesia, como usted bien sabe, fue preparada en la eternidad. Y mientras que Dios estaba preparando, la deidad estaba preparando la iglesia en la eternidad, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, nos damos cuenta que Él allí crió buenas obras. Efesios capítulo 2 y versículo 10 nos habla de esto. Y estoy citando los versículos que ya hemos estudiado, hermanos. Dice que somos hechuras suyas, ¿de quién? De Dios. ¿Criados para qué? Para buenas obras en Cristo Jesús, que fueron establecidas antes de la fundación del mundo. Solo que entonces, dentro de estas buenas obras, la frase es plural, se encuentra el evangelismo.
Eso quiere decir que Dios nos ha escogido para que usted y yo seamos maestros de las buenas nuevas. Y Pablo dice, ¿verdad? Bendito sea los pies de aquel que anuncia el Evangelio, aquel que va anunciando el Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Entonces, necesitamos que prepararnos porque somos maestros, didáscolos de las buenas nuevas. Pero cuando ya lleguemos a esa preparación en nuestra vida como cristianos, también tenemos que nosotros tener una buena estrategia en cómo vamos a llevar a cabo todas las cosas. Recuerde que Jesús habla de estrategias concerniente al evangelismo. Tenemos el texto, por ejemplo, de Mateo capítulo 10 y versículo 16. Claro que este texto se está haciendo referencia a los discípulos, pero considere pues lo que dice en Mateo capítulo 10 y versículo 16. Dice así la palabra de Dios: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. He ahí la estrategia de Dios, de Jesucristo. Dice, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. El mundo, hermanos, más y más, cada día, cada año, se está poniendo poco difícil para vivir como un cristiano. Si queremos nosotros vivir como Dios nos enseña que vivamos en este mundo, es difícil. ¿Que no es así? Es difícil. Y más se está poniendo más dificultoso en vivir como un cristiano. Algunos políticos, ¿verdad?, no nos ayudan con nuestra vida cristiana e incluso nos hacen la vida poco pesada, pasando leyes que le tienen más derecho que uno como cristiano. Y por lo tanto, viene a manifestarse lo que dice la Biblia, que el que desee vivir piadosamente en este mundo va a ¿qué? Sufrir persecución. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12 nos habla de eso, solo que es difícil vivir en este mundo y Jesús lo dice, ¿verdad? En Juan capítulo 15, versículo 18, dice, si a mí me persiguieron, ¿qué esperan ustedes de ustedes mismos? Solo que es difícil. Entonces, ahí comprendemos la frase, los envío como ovejas en medio de lobos rapaces. Es difícil, pero noten la estrategia del Señor. Manifiéstense en ¿cómo? Versículo 16. Dice, pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es la estrategia que debemos de llevar. Entonces, a este texto le hacemos la siguiente pregunta. Si así debo de conducirme yo, entonces concerniente al evangelismo, ¿cómo puedo aplicar esto? Hay otro texto que nos enseña en la primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 15, otro texto que ya conocemos de memoria. Sin embargo, déjenme leerlo a ustedes. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, si nos santificara Dios el Señor en vuestros corazones, y noten, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Solo que aquí tenemos ahora las palabras mansedumbre y reverencia. Esa es la estrategia. Y digo todo esto porque hoy en esta mañana, ¿verdad? Queremos ver nosotros el tipo de personas con los cuales nos vamos a enfrentar cuando salgamos a hacer obra personal. Está primeramente los no religiosos. Los no religiosos. Cuando usted sale a sonar puertas, se va a encontrar con personas que no son religiosos. En la actualidad, tenemos nosotros, según el censo que se llevó a cabo en 2019, dice que hay 340,000 o millón de habitantes en Estados Unidos.
340 millones de habitantes. Y según las estadísticas, dice que 1 de 4 adultos caen en esta categoría. 1 de 4 adultos caen en esta categoría que no son religiosos. Y cuando digo o uso la palabra no religiosos, me estoy refiriendo a lo que la Biblia ya nos enseña. ¿Recuerdan lo que dice el texto de Salmos, que es 14:1? Salmos 14:1 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien les haga el bien. No hay quien haga el bien. Entonces, se van a encontrar personas así. Y bajo de este punto, ¿verdad? Se encuentran que los ateos, se encuentran los agnósticos, se encuentran los escépticos, etc. Ahí se van a encontrar con ese tipo de gente. Y más, hermanos, se están levantando gente de estas ramas. No sé si usted sabe de esto, ¿verdad? Pero en el año, ya no me acuerdo, el año 20, bueno, hace años atrás, nosotros tuvimos debate con un ateo, ¿verdad? Bien famoso aquí en el estado de Texas, ahí en la ciudad de San Antonio. Por incluso, ¿verdad? Pueden buscarlo en YouTube, busquen Rodríguez debatiendo, ya ni se me dio el nombre. ¿Te acuerdas del nombre del ateo? No, bueno, ahí está en YouTube, ¿verdad? Lo pueden ver. Pero este grupo se está levantando y está atacando a la iglesia. Por eso digo, ¿verdad? Que ya se están levantando. Los escépticos, los agnósticos, los ateos caen bajo este grupo. Eso cae bajo los no religiosos. Son personas que nos va a topar. Va a sonar las puertas y van a estar ahí. Entonces, va a tener usted que ser primeramente la estrategia. ¿Cómo qué? Serpiente. Sencillos como qué? Paloma. Con mansedumbre. ¿Y luego qué? Reverencia. Esta es la estrategia. Que debemos de usar hacia estas personas. ¿Ok? Y ahorita vamos a hablar ya más o menos de nuestra preparación concerniente a esos puntos. Pero también pasamos al siguiente grupo de personas. ¿Hay preguntas o comentarios de esto? Información, ¿verdad? Que uno puede recoger fácilmente. Pero luego ya entramos a los religiosos. Segundo, los religiosos. Los religiosos. Y estos religiosos, ¿verdad? Son personas que caen en lo que dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 16. ¿No es lo que dice segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 16? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice así: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, en las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos en constantes tuercen, como también las escrituras para su propia perdición. Entre estos religiosos encontramos, como dice aquí la palabra,
encontramos a indoctos y inconstantes. Inconstantes. Indoctos, inconstantes. Personas que no son firmes. ¿Ok? Personas que son ignorantes. O sea, personas que son incrédulos. Ahí están los religiosos. Incrédulos en contra de la verdad, ¿ok? Ignorantes, no firmes, incrédulos. Y es interesante, ¿verdad? Porque recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo habla de pecadores en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 13. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 13 dice el apóstol Pablo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice, ¿por qué? Ignorancia. Segundo, lo hice en incredulidad. Y cuando hablamos del apóstol Pablo, ¿recuerdan lo que dice en Filipenses capítulo 3 y versículo 6? Estamos hablando de religiosos. Filipenses 3, 6. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El apóstol Pablo dice, yo lo sabía todo. Recuerden que el apóstol Pablo, según Hechos capítulo 5, versículo que es 39, estudió bajo los pies ¿de quién? De Gamaliel. Un judío que todo judío veneraba. Un judío que se consideraba que era el doctor de la ley. Entonces, nos vamos a encontrar, en lo religioso nos vamos a encontrar personas así, que tienen conocimiento, pero tienen conocimiento de lo que se les ha enseñado. Pero ellos son ¿qué? Ignorantes y incrédulos. Uno tiene que entender eso, hermanos. Y esta es la estrategia que tenemos que usar hacia ellos. ¿Okay? Tenemos que, recuerden que esta gente, los religiosos, hice una investigación y aquí en el condado de Hidalgo, hermanos, el 39, bueno, poner el 40% pertenecen a la secta católica. El 4.5%, estamos hablando del condado de Hidalgo, son bautistas. Solo que estas son las dos religiones, cuando hablamos de los religiosos, estas son las dos religiones que usualmente cuando suena una puerta, uno de estos se les va a aparecer ahí enfrente. ¿Ok? Y claro, ¿verdad? Ya las demás cifras, es 1%. Es interesante que la iglesia de Cristo es lo siguiente, hermanos, que está ahí. Este es 4.3 y la iglesia de Cristo, no sea cómo usen la frase iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo dice 4.3. Este es 4.5. Solo que quién sabe qué tenían en mente cuando pusieron iglesia de Cristo. ¿Será los mormones? Posiblemente, porque ellos también se van a conocer como la iglesia de Cristo, ¿verdad? De los últimos días. Solo que entonces, si la ponemos aquí, ¿verdad? Entonces, noten los mormonismos. Solo que estas son las tres religiones, de las cuales cuando uno salga a la puerta, a zona puertas, se va a encontrar con estas. ¿Ok? Y cuando digo de religiosos, me estoy refiriendo a estas personas, y estas personas se encuentran, son indoctos y inconstantes. Cuando digo que son incrédulos, me estoy refiriendo a qué? A la verdad. Porque van a defender su enseñanza. ¿Que no es así? Van a defender su enseñanza.
han sido enseñados de una manera, ¿verdad? Que uno tiene que, miren, déjenme, ¿tienen pregunta o comentario de eso? Voy a borrar esto, hermano, se me acaba el pizarrón rápidamente, ¿no? Los miro asustados, hermanos, ¿qué pasó? Bueno, miren, cuando hablamos de esto, hermanos, estamos hablando... Satanás se enojó contra la mujer. Estoy hablando de Apocalipsis capítulo 12. Bueno, aquí está Satanás. Satanás hizo guerra, ¿dónde? En el cielo, ¿verdad? Y esto lo va a encontrar en Apocalipsis capítulo 12. 12. Satanás hizo guerra en el cielo. Y luego fue arrastrado, ¿dónde? Fue echado a la tierra, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Y luego aquí tuvo guerra, ¿verdad? Batalla. ¿Con quién? Con la mujer. Y la mujer aquí representa ¿qué? Representa a los discípulos, ¿verdad? Digo discípulos porque incluimos al Antiguo y el Nuevo Testamento. Y claro, se incluye la iglesia también, ¿verdad? Bueno, aquí tuvo fracaso, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Aquí tuvo fracaso Satanás. ¿Sí? Sí, ok. Entonces, ya cuando tuvo fracaso, ya el Satanás andaba bien enchilado. Andaba bien enojado. Y se fue a hacer guerra ¿con quién? Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Con los que, ¿qué? ¿No te lo que dice el versículo 17, hermano? Para que entendamos lo que está pasando aquí. 12, 17 dice la siguiente manera. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto quiere decir la iglesia. Nosotros, ¿verdad? La iglesia. Solo que entonces aquí está. Pero aquí cabe la pregunta entonces, ¿cómo? ¿Cómo hace Satanás guerra en contra de la iglesia hoy en día? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, dice que Satanás tiene ¿qué? Sus ministros. ¿Quiénes son? Son los falsos maestros. Ahí todo lo dice, ¿verdad? Le estoy dando citas para que el hermano Rodríguez, no, hermano Rodríguez nada, es la Biblia. Aquí está toda la Biblia, ¿me entiendes? Entonces Satanás tiene ministros y estos ministros enseñan doctrinas de demonios. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Note lo que dice. Primera Timoteo 4:1. Esto, hermano, es como dice el americano, this is raw. Estas son palabras que hacen enchilar a una persona que lo está oyendo, que se enoja, ¿verdad? Pero es la Biblia. Si tienen que enojarse, ¿verdad? Se enojan contra la Biblia. Dice, pero el Espíritu, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, ¿en dónde estamos viviendo? En los postreros días. Algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? De demonios. Espíritus engañadores. Noten, recuerda lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo, ¿qué es? 2. Noten lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, dice el apóstol Pablo lo siguiente. Ahora bien, se requiere, bueno, no es primera, es segunda. Déjenme hablar de segunda porque ahí no. Sí, segunda de Corintios, le puse primero. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 2 dice, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso,
no andamos con astucia. Este es Pablo hablando. No andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a todos, a toda conciencia humana delante de Dios. El apóstol Pablo dice aquí, le puse el segunda. El apóstol Pablo dice, yo no ando como esta gente, como estos ministros engañando. Yo ando predicando la verdad. No los ando engañando, no les ando enseñando nada falso, sino que la pura verdad. Es el contraste entre estos y la iglesia que enseña la verdad. Entonces, cuando llega el falso maestro a enseñar su falsedad, esto produce, ¿qué? Ignorancia y incredulidad. ¿En contra qué? En contra de la verdad. Y con esto es lo que estás tratando, porque noten lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10 y versículos 4 y 5. Ya estamos hablando de los religiosos, no estamos hablando de los maestros, sino estamos hablando de los religiosos. Y en 2 de Corintios, capítulo 10 y versículos 4 y 5, noten lo que dice la palabra del Señor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Aquí Pablo está diciendo, la guerra nuestra, no andamos con M16, no andamos con 38 Special, no andamos con cuchillos, navajas, andamos con la palabra de Dios. Versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnal, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 5, derribando argumentos. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a destruir argumentos que ¿quiénes han formado? Esta gente, que ha causado ignorancia y incredulidad. Ahí están los argumentos, estamos hablando de la mente. Por eso Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre todo va a guardar ¿qué? Y no está hablando de esta pompita, está hablando del corazón, de la mente. De la mente. Entonces dice el versículo 5, que se levanta argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esto fue lo que miramos en el apóstol Pablo. ¿Quién le enseñó eso? Gamaliel. Gamaliel era un falso maestro, según la palabra del Señor, sí, porque le estaba enseñando, ¿verdad?, todo lo contrario a lo que la verdad enseña. Solo que cuando yo salgo, cuando usted sale de una puerta, van a ver los no religiosos y van a ver los religiosos. Y aquí, ¿verdad?, vamos a tener que usar también la misma astucia o estrategia, perdón, que miramos ya en Mateo capítulo 10, versículo 16 y primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Con reverencia, con mansedumbre. Ser humilde en nuestra enseñanza. Cuando uno sale a enseñar a una persona, hermano, no le diga la Biblia dice, enséñele dónde dice la Biblia. Enséñele dónde dice la Biblia. No digan la Biblia dice, porque ya estamos igual como el secular, ¿verdad? Mi pastor dice, ¿en qué importa que su pastor diga? La Biblia tiene que enseñar y tiene que decir solo que entonces la Biblia dice. Y por eso regreso a la lección de la semana pasada. Nuestra preparación como maestros es muy, muy importante. Porque Dios le ha llamado para ser maestros. Citamos el texto de Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Dice que ya de tanto tiempo debería de ser maestros. Debería de ser un didáscalo, un maestro de la palabra del Señor. La pasamos en esta vida, hermano, la pasamos poniendo el enfoque en las cosas que no deben de tener importancia. Mi trabajo, pagar los biles, la comida, la casa, mi carro, etc. No que estas cosas no tengan importancia, pero esto cae bajo lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia,
Y todo lo demás se va a añadir, hermanos. Le faltamos la confianza, el respeto a Dios en que Él va a proveer todo por nosotros. Y Dios nos va a dar. Pero queremos bastante. Queremos un big account en el banco, ¿verdad? Que haya paca en el banco. Pero Dios a lo mejor tiene diferentes planes. Solo que entonces, cuando salgamos a sonar puertas, ¿verdad? Esto es lo que nos vamos a encontrar. Los religiosos, los no religiosos y los religiosos. Y claro, ¿verdad? Que es batalla, hermanos, hablar con gente. Por ejemplo, cuando habla con un ateo, es dificultoso. Porque un ateo tiene que probarle que existe un Dios sin la Biblia, porque no creen en la Biblia. Y ahí es donde viene a entrar lo que dice, ¿verdad? Sabios como, prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma. Todo eso se tiene que demostrar. Y claro, ¿verdad? Que muchas veces le dejamos al predicador o al anciano, ¿verdad? Que tiene un poquito de conocimiento porque se estudian. Pero mi pregunta es, ¿cómo ha llegado el predicador y el anciano a ese lugar? Estudiando y preparándose, ¿verdad? Entonces usted también no me lo puede hacer. Usted también lo puede hacer. Pregunta o comentarios, ya se me está acabando el tiempo. Mande usted. Sí es. Nosotros los mexicanos somos conocidos por el trabajo, somos trabajadores, hermanos. Amén. Pero en ocasiones trabajamos mucho, que ya cuando llegamos a mi edad, ¿verdad? Ya andamos a rastras. Y le damos las obras al Señor. Cuando estamos jóvenes se las dimos a quién? A nuestros patrones. Y ya de viejitos muy apenas andamos, ¿verdad? Y hermano, ya no puedo. Oiga, pues si no va a correr, hermano, va a orar. No, hermano, no puedo. ¿Y cuáles son los tiempos malos? Cuando uno ya no ve, cuando se le caen las muelas. Todo eso, ¿verdad? El mismo escritor lo comienza a escribir. Por eso digo, vuelvo a repetir lo que acabo de decir, ¿verdad? De jóvenes, somos jaladores. Y nosotros los mexicanos somos conocidos por eso, ¿no? Que somos jaladores. No vamos a decir que no. Somos trabajadores. Bueno, algunos, ¿verdad? Porque también hay de todo. Pero la mayor parte sí. Aguantamos. Pero hay que darle a Dios las primicias. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honrar a Jehová ¿con qué? Con las primicias. No solamente con dinero, pero con nuestras fuerzas. Que hermano se necesita que cortar la yarda, ¿verdad? Ahora, necesita que añadir un cuartito, vamos, esto, el otro. Pero pues, bueno, yo creo que ahí sí mucho, ¿verdad? ¿Alguien más? Algo importante, hermano, comentó ahí en 2 Corintios capítulo 4, del 1 al 2, donde dice que nosotros recibimos la enseñanza, ¿no? Y muchos a veces ponemos trabas a decirles que yo no tengo la facilidad que tiene hermano Ildefonso o los ancianos, pero a veces con el ejemplo decimos más que 1000 palabras. Así es. Realmente ponemos en práctica lo que enseñamos, porque a veces nos sucede que saliendo del edificio ya se acabó el cristiano, ahora viene el humano. Pues sí. Y el cristiano es un estilo de vida, no es una religión, no es un estatus social, es ya no hago mi voluntad, sino que lo que Dios me dice. Así es, hermano. Estamos recibiendo constantemente las instrucciones de Dios, cómo ganar a los que están allá afuera. Oye, no trabaja y mira cómo ha prosperado. ¿Quién lo prospera? Es Dios. Cuando dejamos que Dios guíe nuestras vidas, no va a haber nada que nos impida tener. Ahora en la pandemia muchos que teníamos negocios se nos fue a cero. Y nunca nos faltó un plato de comida en la mesa porque Amén. pusimos a Dios en primer lugar. Así es. Como dijo Pablo, o sea, yo lo recibo y no tengo que desmayar de enseñar. Si no tienes palabra, tienes tu persona en el cual estás predicando. Amén. Gracias, hermano Francisco. ¿Eh?
Así es. Eso me recuerda el ejemplo en el Antiguo Testamento donde Dios les dijo que fueran a recoger para ese día, la comida para ese día. Y muchos recogieron hasta de más, dijeron que nada más para un día, y recogieron de más. Dice que se les echó a perder, Pues sí. ¿verdad? Porque así somos también muchas veces nosotros, que Dios nos ha prometido que nos va a dar nomás lo necesario, no de más. Muchas veces queremos más, como dijiste, ¿verdad? Y eso es lo que nos mete en problemas, que fallamos con Dios y queremos para nosotros. La codicia. La codicia. La codicia es number one. ¿Eh? Proverbios 30, dos cosas te he alimentado como una hija, antes que amar la vanidad, palabra mentirosa, aparta de mi boca, no me des riqueza ni pobreza, manténme de carne de labios, no sé que me sacie, que niegue de quién es Jehová, porque no puedo que busque y buscar mi nombre de mi. Así es. Así es. Entre manos da Dios, manos venimos a expandir, ¿verdad? Y luego ya no tenemos tiempo para quién. Para Dios. No para lo demás, sino que para Dios. Es como cuando le dijo Jesús la parábola que dijo, que el Señor que tenía muchos bienes y que ya no cabían en el granero todos sus bienes. Y Él los agrandó más todavía, ¿verdad? Sí. ¿Y qué le dijo? Necio. Esta noche vienen por tu alma y lo que has juntado, ¿a quién se lo vas a dejar? Así es. Como dice, ay, ayúdanos con que te vaya bien, ¿verdad? No, y no Ya dejar de trabajar también, es todo. Ya. Ya lo que dice Salomón. Dice, todo es vanidad. Dice, ¿de qué sirve que trabajes como un hermano dice, mucho trabajo, ¿verdad? Dice, y luego no sabes ni a quién se lo vas a dejar. A quien se lo dejas, lo va a echar a perder. Ahí se está refiriendo como el que dice, voy a ir y voy a trabajar mucho, voy a hacer dinero. Pero no está poniendo primero, ¿verdad? Si Dios lo permite, si Dios quiere, primero Santiago. Ok, hermano, pues terminamos entonces y Dios mediante continuaremos.